Queremos pertenecer no solo a la iglesia, pero a tu presencia. Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar. Haz como quieras y lo que quieras. Señor, yo declaro hoy, en esta tarde y noche, que se comienza a abrir un momento profético en esta iglesia. Señor, yo declaro que profecías hoy caerán sobre nosotros, que el Espíritu Santo hoy se moverá sobre nosotros. Yo declaro que el cielo descienda a la tierra, Señor, que aquellos que hace mucho tiempo no habían podido sentir al Espíritu Santo, hoy comienzan a sentirlo. Yo te hablo a ti, que muchas veces dijiste: yo quiero sentir ese fuego, yo quiero sentir de aquello de lo que hablan. Escúchame, hoy lo vas a sentir. Hoy en este lugar serás lleno de su presencia, serás lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, esta es tu casa. Espíritu Santo, aquí estamos. Señor, hoy no somos pastores, hoy no somos solo personas, hoy quiero que nos veas como lo que somos, que es discípulos. Señor, aquí estamos nosotros, aquí estamos sedientos. Saben, yo estaba ahí parada y lo único que yo podía ver en este lugar era como una fosa donde salía agua y agua y agua. Y no es solo porque es manantiales, sino que Dios me recordaba que hay un versículo donde Él habla de un agua que da vida y que satisface no solo el día de hoy, sino todos los días de tu vida. Sabes, yo creo que hoy en este lugar, en este altar y en esta iglesia van a fluir un agua de agua viva. No solo va a fluir agua viva, sino que va a fluir un agua que sobreabunde y que llene esa soledad que hoy tú puedes que estés sintiendo. Aquí hay muchos que se sienten solos. Aquí hay muchos que sienten que algo les falta. Déjame decirte que hoy en este lugar va a comenzar a fluir el agua que va a llenar tu corazón, que va a llenar tu vida y que te va a dar para beber, no solo en esta temporada, sino en la temporada que sigue. Embles, yo declaro que apenas esta conferencia termina, comienza tu año nuevo, comienzas a caminar un nuevo año. Hoy se quiebran cosas en el nombre de Jesús. Yo declaro que hoy somos libres. El diablo cae por tierra en este lugar porque no tiene autoridad. El diablo cae por tierra en el nombre de Jesús. Y yo declaro que el Espíritu Santo comienza a gobernar. Diablo, no tienes autoridad en este lugar. No tienes autoridad sobre las vidas que hoy están en este lugar. Señor, haz lo que quieras y como quieras. Señor, haz lo que quieras y como quieras. Estamos aquí. Estamos aquí, Padre. Estamos aquí, Señor. Disfruta un momento más de la presencia. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Yo no sé si tú entiendes la importancia del Espíritu Santo. Escúchame, tú no necesitas llamar al Espíritu Santo como si Él fuera un extraño, porque el Espíritu Santo, Dios nos dice que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Él ya está dentro de ti. Solo dale el espacio para que Él pueda manifestarse. Canta esto, canta esto. En otras fuentes no necesitaré volver atrás para mi sed saciar. Una vez que ya oí de ti, y dame de beber, pues tengo sed de ti. Ya no quiero buscar. No necesitaré volver atrás para mi sed saciar. Una vez que ya oí de ti, eres
el centro. Señor, esto nunca se trató de los milagros, esto nunca se trató de la profecía, esto se trató del que hace milagros y del que da la profecía, que eres tú. Porque esa es la esencia, Señor. Señor, yo declaro que ahora se abre un momento profético. Yo declaro que tú comienzas a hablarnos. Señor, que tú me usas como un simple instrumento. Señor, que puedan ser tus palabras, que puedas ser tú a través de esta palabra. Ese es mi anhelo y yo sé que ese es el anhelo de los que estamos hoy aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les puedo pedir que se sienten. Para los que no me conocen, yo soy la Rocío, soy la hermana del Alonso. Para mí es un gusto, un placer poder estar aquí hoy con ustedes compartiendo. La verdad que también es un desafío. Estoy muy nerviosa. Yo sé que no se me nota, pero me tiemblan las patas. Estoy muy nerviosa, pero para mí es un honor poder estar hoy aquí porque sé que Dios quiere hacer algo más. Yo sé que Dios tiene algo más para nosotros. Por eso la palabra que yo hoy te voy a compartir, y quiero que nadie se quede dormido, que todos estén atentos, porque les voy a gritar y porque no me importa que creo que hubo la semifinal, algo de fútbol. Bueno, no me importa, ¿ok? Así que por favor, con todo el ánimo, toca a la persona que tienes al lado, dile, despierta. Porque hoy Dios va a soltar una profecía sobre tu vida. Amén. Bueno, la palabra que yo hoy les voy a compartir la titulé, Cuando Dios no se parece a la historia que imaginabas. Cuando Dios no se parece a la historia que imaginabas. Saben, hace un tiempo, esta semana pasada, bueno, no importa, son unas semanas, tuve una conversación que no pude sacar de mi cabeza. Conversé con una chica que ama profundamente a Dios, una chica que toda su vida ha servido, que hace mucho tiempo viene a la iglesia, una chica que no quiere para nada dejar la iglesia, no quiere volver al mundo, no está buscando alguna excusa, no está en pecado, nada. Pero está intentando, ella intenta seguir creyendo en Dios. Cuando ella me hablaba de esto, mi mente quedó como pensando. Y yo decía, qué difícil, porque hay muchos que llevamos mucho tiempo en la iglesia, o no tanto, o que estamos en la iglesia hace un tiempo, que nos sentimos así. Estamos intentando creer en lo que nos dicen, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Y yo creo que nosotros como líderes, y yo me incluyo en esto, les hemos fallado un poco a nuestra generación. Yo me incluyo en esto. Porque sí, nosotros les enseñamos a evangelizar, a liderar, a ayunar, a servir. Nosotros les enseñamos a responder las preguntas del mundo. Pero nunca les enseñamos a qué hacer cuando las preguntas ya no son del mundo, sino que cuando las preguntas comienzan a apuntar al cielo, a Jesús. Porque llega un momento en la vida cristiana en el que el problema no es solo el pecado. El problema es que tú estás obedeciendo y aún así no entiendes lo que Dios está haciendo. Yo creo que hoy ese es nuestro mayor problema. Hay muchos acá que siguen orando, siguen sirviendo, siguen amando a Dios profundamente y siguen haciendo lo correcto. Pero la historia que hoy tú estás viviendo no se parece en nada a la historia que tú imaginabas cuando comenzaste a seguir a Jesús. ¿Sabes? Te lo digo yo hoy aquí con mucho temor, porque yo sé
que de esto nunca se habla en un púlpito. Porque nosotros hablamos de que la fe conquista, de la fe que recibe, de la fe que declara, de la fe que vence. Pero hablamos muy poco de la fe que tiene que seguir respirando dentro de una cárcel. Y por eso los quiero llevar a Mateos 11. Y a este punto le puse el personaje más inesperado. Antes de leer el texto, yo les quiero dar a entender quién está haciendo la pregunta en este texto. ¿Sabes? El que está hablando acá no es Judas, no es fariseo, no es Pilato, no es una persona incrédula, es Juan. Juan el Bautista. Y eso para mí cambia completamente la historia, porque Juan no era un creyente débil. Miren, en Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, yo no te estoy hablando de una persona que era inmadura espiritualmente. Yo no te estoy hablando de alguien que era superficial. No estamos hablando de una persona que conocía poco a Dios ni que llevaba poco tiempo en la iglesia. Estamos hablando del hombre que había sido levantado para preparar el camino del Mesías. O sea, imagínate la importancia. Hoy yo no me imagino a Dios viniendo y diciéndome: ¿sabes qué? Tú vas a preparar mi camino. ¿Qué? O sea, no, hay que ser alguien muy especial para prepararle el camino al Mesías. En Mateo 3:3 dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Sabes? Juan fue la persona que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Imagínate que hoy estemos aquí y nosotros veamos al Espíritu Santo descender en este lugar. Yo me muero. Creo que ahí mismo me voy al cielo. En Juan 1, del 32 al 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan vio al Espíritu Santo. Fue Juan quien miró a Jesús y él declaró en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan no solo había escuchado hablar de Jesús, Juan lo había visto, Juan lo vio, Juan lo reconoció, Juan anunció a Jesús. Había construido todo su ministerio alrededor de la certeza de que Jesús era el Mesías. ¿Saben? Si alguien sabía y si alguien sabe quién es, era y será Jesús, es Juan. Es Juan. Pero ¿sabes? Sin embargo, es precisamente Juan quien termina haciendo una de las preguntas que para mí es una de las preguntas más impactantes y más incómodas de toda la Biblia. Y aquí voy al segundo punto, que es la pregunta de Juan. Mateo 11, 2 al 3 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Sabes, yo cada vez que leo este pasaje yo me hago la misma pregunta, que es: ¿cómo puede alguien que vio todo lo que Juan vio terminar preguntando: ¿eres tú? ¿Cómo? O sea, él vio al Espíritu Santo descender, él conoció a Jesús, él preparó el camino y aún así él preguntó: ¿eres tú? ¿Cómo puede el hombre que dijo: este es el Cordero de Dios, ahora mandar a preguntar: ¿realmente eres tú? ¿Cómo puede alguien pasar de la revelación a la interrogación?
Saben, yo creo que durante años hemos interpretado mal esta escena. Pensamos que Juan en este momento estaba dejando de creer. Pensamos que su fe se había debilitado. Pensamos que la cárcel había borrado todo lo que él sabía. Pero para mí el texto muestra mucho más que esto. Y es que Juan no está luchando porque conoce poco a Jesús. Esa no es la lucha de Juan. Juan está luchando porque la historia que está viviendo no coincide con la revelación que él recibió. Y esas son cosas completamente diferentes. Juan sabe lo que Dios le mostró. El problema es que no entiende lo que Dios está haciendo. La pregunta de Juan no nace de la ausencia de revelación. Nace de la tensión entre la revelación que recibió y la realidad que él está viviendo. Él sabe quién es Jesús, pero ya no entiende por qué Jesús está actuando de esa manera. Y sabe, yo creo que quizás esa es una de las experiencias más dolorosas de la fe. Saber quién es Dios, pero no reconocerlo en la historia que hoy tú estás viviendo, en la historia y en la temporada que hoy tú estás pisando. Y me voy a mi tercer punto, que es el contexto que lo cambia todo. Saben, hay algo que normalmente nosotros pasamos por alto. Y es que Juan esperaba un tipo de Mesías y tenía razones bíblicas para esperarlo. Los profetas habían hablado de un rey que vendría a traer justicia, juicio y liberación. Y el mismo Juan había predicado en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También dijo en Mateo 3:12, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, Juan esperaba un Mesías que iba a confrontar a la injusticia. Esperaba que el reino de Dios irrumpiera con juicio. Él esperaba que los opresores fueran confrontados. Él esperaba que los cautivos fueran liberados. Pero ahora Juan está preso. Herodes continúa en el poder. La injusticia continúa. La corrupción continúa. ¿Y sabes qué es lo que a mí más me tocó el corazón mientras yo leía esto? Porque yo decía en ese momento que él estaba viviendo esa situación. Jesús está sanando ciegos, está limpiando leprosos, está comiendo con pecadores, está predicando buenas noticias a los pobres. Pero Juan sigue encerrado en una cárcel. Juan sigue encerrado en una cárcel. Y de ahí nace la pregunta. No porque Juan haya dejado de amar a Dios, ojo, no. Sino porque la historia de Dios ya no se parece a la historia que Juan esperaba. Tal vez yo me imagino en esa situación, yo hubiera pensado, si Él es el Mesías, ¿por qué sigo aquí? Si el reino llegó, ¿por qué Herodes todavía gobierna? Si Él vino a liberar a los cautivos, ¿por qué Él no abre mi cárcel? Si yo preparé su camino, ¿por qué parece que Él se olvidó del mío? ¿Saben? Lo impresionante fue que la cárcel no hizo que Juan olvidara la profecía. La cárcel hizo que Juan comenzara a preguntarse cómo encajaba su historia dentro de ella. Lo que podía hacer tropezar a Juan era la diferencia entre el Mesías que esperaba y la manera en que el verdadero Mesías estaba realizando su obra. Y aquí quiero detenerme un segundo, porque existe una frustración de la cual nosotros casi nunca hablamos.
No es la frustración del incrédulo, ni la frustración del rebelde, no es la frustración de quien abandonó a Dios. Escúchame, es la frustración del cristiano fiel. La frustración del cristiano fiel. Del que sigue viniendo, del que sigue orando, del que sigue sirviendo, del que sigue obedeciendo, del que sigue amando profundamente a Dios, pero que por dentro piensa: Dios, no entiendo lo que estás haciendo. Dios, no entiendo lo que está pasando. Y ahí voy a mi siguiente punto, ya no sé en cuál punto voy, que es la frustración del cristiano fiel. Y yo sé que muchos van a pensar: ¿cómo amar a Dios puede frustrarte? Obvio, ¿cómo? Pero ese es precisamente el punto. Existe una frustración que no nace porque tú dejaste de amar a Dios. Nace precisamente porque lo amas, porque confías en Él, porque entregaste cosas por Él, porque obedeciste su voz, porque construiste tu vida alrededor de sus promesas. Y ahora no entiendes por qué su voluntad está rompiendo tu corazón. Nos dice: no te frustres con Dios. Pero sabes, y si antes de nosotros decirle eso a la gente, les damos permiso para admitir que sí, se han frustrado. Porque nadie lo dice, pero la frustración de un cristiano fiel da culpa. A mí me da culpa cuando yo comienzo a frustrarme con Dios. Porque yo digo: ¿Cómo me voy a frustrar con Dios si yo sé que Él es bueno, si yo sé que Él me ama, si yo sé que Él está conmigo, que Él puso sus promesas sobre mi vida? ¿Cómo? Yo empiezo a sentirme culpable. ¿Sabes qué pasa? Que tú no te frustras con gente de la cual no esperas nada. Sentimos que un buen cristiano nunca debería pensar: no entiendo por qué estás haciendo esto. Dios, no entiendo por qué dijiste que no. Dios, no entiendo por qué no me respondiste, por qué me pediste soltarlo. No entiendo por qué permitiste que esto terminara así. Muchos lo pensamos, pero ¿sabes qué hizo Juan? Juan lo preguntó. Juan no dejó de ser el mayor de los profetas porque tuvo una pregunta. Juan no dejó de amar a Dios porque desde la cárcel no podía entender su voluntad. Juan fue lo suficientemente honesto como para enviar su pregunta hasta Jesús. Y esa es una diferencia fundamental. ¿Saben? Él no dejó que la cárcel tuviera la última palabra. Él mandó su pregunta al lugar correcto. Escúchame, ¿a dónde estás mandando tu pregunta? Hay personas que aman a Dios, pero están cansadas de fingir que no les duele su voluntad. Hey, ¿está todo bien que te duela? Porque es muy fácil cantar: Señor, yo solo quiero servirte. Es muy fácil decir: Señor, hágase tu voluntad. Es muy fácil arrodillarse en una conferencia a la que vienes una vez al año y decir: Señor, heme aquí, haz lo que quieras. Hasta que su voluntad significa no. Hasta que su voluntad significa espera. Hasta que su voluntad te dice: no es él, no es ella, todavía no. Vuelve a empezar, quédate, renuncia, perdona, entrégamelo, confía sin entender. Entonces descubres que la voluntad de Dios no solamente bendice, también confronta. También rompe expectativas. También lleva a la cruz. La voluntad de Dios no solamente resucita cosas. Hay momentos en los que primero las lleva al Calvario. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
La cruz no es solamente el lugar donde Jesús murió por nosotros. También es la imagen que Jesús utilizó para enseñarnos lo que significa seguirlo. Seguir a Jesús significa que habrá momentos en los que su voluntad no se van a parecer a nuestros deseos. Momentos en los que obedecer va a doler. Momentos en los que amar a Dios va a significar entregarle algo que nosotros amamos profundamente. Momentos en los que nuestra oración no va a ser Dios, dame lo que quiero, sino Dios, no permitas que lo que quiero se vuelva más importante que tú. Escúchame, eso no significa que Dios disfrute romper tu corazón. No me malinterpretes. Significa que en ocasiones tiene que romper la historia que nosotros escribimos para revelar la historia que Él prometió. ¿Saben? Juan había escrito dentro de sus expectativas una manera en la que el Mesías debía actuar. Pero Jesús no vino a cumplir la imaginación de Juan. Vino a cumplir las Escrituras. Y voy al otro punto, que es el lamento no es incredulidad. ¿Saben? Muchos sienten culpa por admitir su frustración. Como si hacerte o hacerle preguntas a Dios fuera automáticamente falta de fe. Pero la Biblia no presenta eso, ¿no? David preguntó, Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Habacuc preguntó, 1:2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Jeremías preguntó, Job preguntó, Moisés preguntó, y Jesús mismo en la cruz, citando el Salmo 22, clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? La Biblia no censura el lamento. El lamento es parte del lenguaje de la fe. Lo que Dios confronta es un corazón que se endurece y se niega a confiar. Porque el lamento lleva sus preguntas hacia Dios. La incredulidad se aleja de Dios. El lamento dice, no entiendo, pero sigo hablándote. La incredulidad dice, como no entiendo, ya no quiero saber nada de ti. El lamento todavía espera una respuesta. El lamento todavía reconoce que Dios es el único lugar al que puede llevar su dolor. Por eso Juan envió a sus discípulos a Jesús. No envió su pregunta a Herodes, no envió su pregunta a los fariseos, no envió su pregunta a sus amigos. Y lo más importante, Él no dejó que la cárcel respondiera por Él. Él envió su pregunta, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. ¿Sabes? La madurez espiritual no consiste en no tener preguntas. Consiste en saber hacia dónde llevas tus preguntas. ¿Hacia dónde estás llevando tus preguntas? Y aquí voy al siguiente punto, que es el dolor interroga. ¿Sabes? Juan hace esta pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir? Porque eso es lo que hace el dolor. El dolor nunca llega en silencio. El dolor siempre llega haciendo preguntas. Dios, ¿sigue siendo bueno? Señor, ¿de verdad me escuchas? ¿Te olvidaste de mí? ¿Valió la pena obedecer? ¿Valió la pena esperar? ¿Valió la pena seguir? ¿Eres realmente quien dijiste que eras? El dolor interroga. Pero el problema no comienza cuando el dolor hace preguntas. El error comienza
cuando la frustración intenta responderlas. Te lo voy a repetir. El problema no comienza cuando el dolor hace preguntas. El problema comienza cuando la frustración intenta responder tus preguntas. Porque la frustración es una mala teóloga. Es una mala teóloga. Intenta formular conclusiones acerca de Dios desde una experiencia momentánea. Intenta explicar el carácter eterno de Dios desde una cárcel temporal. Intenta responder preguntas acerca del Padre desde el dolor. No desde la cruz, no desde las Escrituras, no desde la revelación, desde el dolor. Y cuando el dolor se convierte en tu teólogo, comienza a escribir dentro de ti: Dios ya no escucha. Dios tiene favoritos. Dios llega tarde. Dios cambió. Dios no cumple. Dios me abandonó. Dios se olvidó de mí. Y poco a poco ya no estás relacionándote con el Dios de las Escrituras. Estás relacionándote con un Dios que escribió tu frustración. Un Dios indiferente, un Dios distante, un Dios cruel, un Dios que juega con tus emociones, un Dios que bendice a todos menos a ti. Pero ese Dios, déjame decirte, no es el Padre revelado en Jesucristo. Es una caricatura construida por tu dolor. No creo que la mayor batalla del cristiano sea simplemente continuar obedeciendo. Creo que una de las mayores batallas de la vida cristiana es negarse a permitir que el dolor escriba una versión falsa de Dios dentro de nosotros. Porque no solamente abandonamos a Dios cuando dejamos de creer que existe, también podemos alejarnos de Él cuando comenzamos a creer cosas equivocadas acerca de su carácter. Puedes seguir asistiendo a la iglesia, puedes venir a todas las conferencias, puedes adorar y cantar y levantar tus manos y aún así estar relacionándote con una versión distorsionada de Dios. Puedes seguir cantando, sirviendo y predicando, pero por dentro creer que Dios es indiferente contigo. Puedes seguir obedeciendo externamente mientras interiormente tu frustración reescribe al Padre. Y por eso la respuesta de Jesús a Juan es tan importante. Y aquí voy al otro punto. Jesús no responde como Juan esperaba. Juan pregunta: ¿eres tú? Pero Jesús no responde simplemente. Jesús no le responde a Juan diciéndole: sí, soy yo. Sí, yo soy. No. En Mateo 11, el 4 al 5 dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Escúchame, Juan hace una pregunta directa, pero Jesús no le entrega una respuesta superficial. No le dice solamente: sí, Juan, tranquilo, soy yo. Sí, Juan, soy yo el que tú anunciaste, yo soy. No, Él le entrega evidencia bíblica. Jesús está utilizando el lenguaje de los profetas. Está haciendo eco de pasajes como Isaías 29, Isaías 35, Isaías 61. Por ejemplo, Isaías 35, del 5 al 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, Jesús no está improvisando su respuesta. Está llevando a Juan nuevamente. ¿A dónde? A las Escrituras.
En otras palabras, Jesús le está diciendo: Juan, lo que tú estás viviendo y lo que estás viendo no contradice la palabra. Tal vez no estoy actuando de la manera que tú esperabas, pero estoy haciendo exactamente lo que las Escrituras anunciaron. Juan, no interpretes quién yo soy desde tu cárcel. Interpreta tu cárcel desde lo que Dios ya habló. ¿Sabes? Jesús no elimina inmediatamente la cárcel. Él corrige la interpretación. Él no le explica a Juan cada detalle de su sufrimiento. Pero ¿sabes lo que hace Jesús? Él le recuerda a Juan quién Él es. Y esto es importante porque a veces queremos que Dios responda explicándonos nuestras circunstancias y lo que estamos viviendo hoy en día. Pero Dios responde revelándonos nuevamente su carácter. Queremos saber por qué estoy así. Y Dios nos recuerda, escúchame, Dios te recuerda, si esta es tu pregunta, yo sigo siendo bueno. Queremos saber cuándo saldré de esto. Y Dios te recuerda, yo sigo siendo fiel. Queremos saber por qué no hiciste lo que esperaba. Y Dios nos lleva de vuelta a la cruz y nos dice: mira hasta dónde llegó mi amor por ti. Porque hay preguntas que Dios no responde entregándonos información. Las responde entregándonos una revelación más profunda de quién es Él. ¿Sabes? El dolor interroga. La frustración intenta responder. Pero la revelación corrige. Corrige. Y eso es lo que Jesús hace con Juan. Escúchame, Jesús no niega su dolor. Jesús no lo reprende por preguntar. Jesús no lo humilla por estar confundido. Pero tampoco permite que su cárcel defina la identidad del Mesías. Y ahí voy al otro punto, que es lo que hizo tropezar a Juan. ¿Sabes? Después de mencionar las obras que estaban ocurriendo, Jesús añade una frase muy confrontadora. En Mateo 11:16 la vemos y leemos y dice: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Sabes? La palabra utilizada comunica la idea de escandalizarse, tropezar o encontrar en Jesús una causa para abandonar la confianza. Jesús básicamente está diciendo: Juan, bienaventurado serás si no permites que la manera en que estoy cumpliendo mi misión se convierta en una piedra de tropiezo para ti. Porque, ¿qué hizo tropezar a Juan? No fue el pecado. Y quiero que me escuches atentamente en esto. Porque muchas veces pensamos: no, es el diablo, no, es el pecado. No. Escúchame, no fue el pecado, no fue el mundo, no fue una falsa doctrina. Lo hizo tropezar la diferencia entre el Mesías que esperaba y el Mesías que encontró. Él no tropezó porque Jesús hubiera dejado de ser el Mesías. Él tropezó porque Jesús no estaba siendo el Mesías de la manera en que Juan lo había imaginado. Hey, ¿a qué Jesús te estás imaginando? Muchas veces eso mismo nos ocurre a nosotros. No dejamos de seguir a Dios porque el mundo nos convenció. Comenzamos a tropezar cuando Dios no hace lo que pensábamos que Él iba a hacer. Cuando no sana como tú esperaste que Él iba a sanar. Cuando no abre la puerta que tú esperaste que Él iba a abrir. Cuando no restaura la relación que tú pensaste que Él iba a restaurar. Cuando no evita la pérdida que tuviste que sufrir. Cuando no responde en el tiempo en que nosotros habíamos determinado.
La frustración del cristiano fiel, escúchame, no nace necesariamente porque el cristiano dejó de amar a Dios. No. Nace porque Dios dejó de parecerse a la historia que Él se había imaginado. Y Jesús, ¿qué dice? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que pueda decir, no entiendo tu método, pero todavía confío en tu carácter. No entiendo tu silencio, pero todavía confío en tu voz. No entiendo esa cárcel, pero no permitiré que esta cárcel cambie lo que yo sé de ti. No entiendo por qué no viniste como yo esperaba que vinieras, pero sigo creyendo que eres el Cordero de Dios. Y eso es lo extraordinario de la fe de Juan. Su última pregunta no borra sus primeras revelaciones. La cárcel lo hizo preguntar, pero no consiguió convertirlo en un traidor. Y hay algo aún más hermoso en esto. ¿Sabe? Después de que los discípulos de Juan se van, sí. Jesús comienza a hablarle a la multitud acerca de Juan. En Mateo 11:17 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús defiende la firmeza de Juan. Y luego declara en Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan está preguntando, Jesús, ¿sigues siendo tú? Mientras Jesús está diciendo de Juan, Él sigue siendo uno de los más grandes. Sabes, muchas veces te centras en tus preguntas, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo de ti mientras tú te haces esas preguntas? Qué hermoso saber que tu temporada de confusión no cambia la manera en que Jesús te ve. Juan tenía preguntas acerca de Jesús, pero Jesús no tenía una duda acerca de Juan. Juan estaba atravesando una crisis de interpretación, pero Cristo no estaba cuestionando su llamado, su historia ni su fidelidad. Quizás estás viviendo hoy tú una temporada en la que tienes preguntas para Dios. Pero sabes, eso no significa que Dios haya cambiado su opinión acerca de ti. ¿Quién te mintió? ¿Quién te dijo que hacerle preguntas o estar frustrado era algo que iba a hacer que Jesús se alejara de ti? ¿Quién? Porque a mí las escrituras me dicen totalmente lo contrario. Yo puedo tener muchas preguntas, pero hay alguien que no duda de mí. Hay alguien que tiene promesas. Hay alguien que declaró con su boca. Hay alguien que da esperanza. Hay alguien que me llena de paz. Y voy a mi siguiente punto, que es ¿quién te está predicando? ¿Sabes? Yo necesito que hoy tú identifiques quién te está predicando, no para causarte culpa, sino porque yo sé que hoy tú serás libre. ¿Sabes? Habrán temporadas en las que el dolor te predique. Habrán temporadas en las que la frustración te predique. Habrán temporadas en las que el silencio te predique. Habrán temporadas en las que las puertas cerradas te prediquen. Habrán temporadas en las que tu cárcel, escúchame bien. Wow. Habrán temporadas en las que tu cárcel intentará convertirse en un púlpito. Y mi pregunta es, ¿quién será tu predicador? ¿El dolor? ¿La frustración? ¿La decepción? ¿Las expectativas rotas? ¿Las palabras de otras personas? ¿La oración que no fue respondida como tú querías? ¿O la cruz? ¿Saben?
La cárcel estaba predicando a Juan. Jesús se olvidó de ti. Pero las escrituras le predicaban. Los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, los pobres están recibiendo buenas noticias. El Mesías está en este lugar. La cárcel decía, si Él fuera realmente el Mesías, tú no estarías aquí. Pero ¿sabes qué decía la palabra? La palabra decía, aunque no entiendas tu posición dentro de la historia, Él sigue cumpliendo todo lo que Él prometió. Entonces, ¿sabes qué tuvo que hacer Juan? Tuvo que escoger a qué sermón le iba a creer. Escúchame, ¿a qué sermón le estás creyendo? Porque la cruz es la revelación definitiva del carácter de Dios. Cuando tu dolor te diga que Dios no te ama, mira la cruz. Cuando tu frustración te diga que Dios se olvidó de ti, mira la cruz. Cuando el silencio te diga que Dios es indiferente, mira a la cruz. ¿Sabes? Y yo entiendo tu frustración, porque la cruz no responde cada una de nuestras preguntas. Pero si hay algo que hace, destruye para siempre la mentira de que Dios no nos amó y de que Dios no te ama. ¿Sabes? En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es el lugar donde Dios estableció por siempre quién Él fue, es y será. Por eso no podemos interpretar la cruz desde nuestro dolor. Tenemos que interpretar nuestro dolor desde la cruz. Y aquí yo me voy a uno de mis últimos puntos, que es la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia abarca tantas cosas. ¿Qué es la esencia para ti? Si yo me bajo y le entrego el micrófono a alguien y le digo, ¿qué es la esencia? ¿Me podrías responder mi pregunta? ¿Sabes? La esencia es aquello que permanece cuando todo lo demás desaparece. Cuando desaparecen las respuestas, cuando desaparecen las emociones, cuando desaparecen las expectativas, cuando desaparecen los milagros que esperabas, cuando desaparecen los planes, cuando desaparece la historia que nosotros habíamos imaginado. ¿Sabes? Solo queda una pregunta. ¿Quién sigue siendo Jesús para ti ahora? ¿Quién sigue siendo Jesús para ti cuando Él no abrió la cárcel? Cuando no respondió como tú querías. Cuando su voluntad te dolió o te duele. Cuando seguirlo significó soltar. Cuando la historia dejó de tener sentido. Cuando recibiste promesas y a los meses tuviste que vivir una pérdida. Cuando te dijeron que ibas a ser fructífero, pero hoy vives en la pobreza. Cuando la historia dejó de tener sentido, ¿quién sigue siendo Jesús para ti? ¿Sabes? En ese lugar, y yo sé que suena horrible y que vivirlo es horrible, pero es hermoso al mismo tiempo, porque es en ese lugar donde aparece la esencia. La esencia no se revela solamente cuando Dios está delante de ti, ni cuando Dios está delante del Jordán viendo al Espíritu descender. También se revela cuando estás en una cárcel y no entiendes por qué Jesús no ha venido por ti. ¡Wow! Porque escúchame, Juan vio al Espíritu descender sobre su vida y aún así estaba en una cárcel. Juan abrió camino para los que venían atrás de él.
Juan anunció al Dios que iba a hacer libre a los cautivos. ¿Y dónde terminó él? En una cárcel. Porque es ahí donde también se revela quién es Jesús. La esencia no se revela únicamente cuando puedes declarar: he aquí el Cordero de Dios. También se revela cuando, aún teniendo preguntas, decides enviarlas hacia Él y no alejarte de Él. La esencia no aparece cuando todo tiene sentido. Aparece cuando nada tiene sentido, y aún así decides que tu dolor no tendrá autoridad para redefinir quién es Dios. Sabes, quizás la fe más pura no es la fe que nunca pregunta. Quizás es la que, después de haber hecho todas sus preguntas, todavía puede decir: no entiendo lo que haces, pero no voy a permitir que mi cárcel me diga quién tú eres. Sabes, no entiendo tu voluntad, Señor, pero no llamaré crueldad a lo que todavía yo no puedo comprender. Sabes, Señor, yo no entiendo tu silencio, pero yo no me voy a olvidar de lo que tú un día dijiste. No entiendo esta historia, pero yo sí sé que tú sigues siendo Jesús. La esencia de Juan no estaba en que nunca se confundiera. Estaba en que en medio de su confusión todavía dirigía sus preguntas hacia Cristo. Porque la esencia de la fe nunca fue entender todo lo que Dios hace. La esencia de la fe es negarte a permitir que tu frustración reescriba quién sabes que Él es. Y yo quiero pedirte que ahora tú te puedas poner de pie. ¿Sabes? Y esta palabra toca profundamente mi corazón, porque hace 2 semanas atrás yo estaba frustrada y yo me sentía con culpa. Yo decía: Señor, yo sé que yo no tengo que estar frustrada contigo, pero es que no sé qué pasa, no te escucho, Señor, no entiendo lo que estás haciendo. ¿Sabes? Tú tienes 2 formas de posicionarte en este mundo espiritual y físico. Señor, que yo no entiendo, Señor, ¿por qué no me hablas? Señor, es que, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. Yo hoy no puedo escucharte, pero yo sé que hay un Dios que va y que viene por mí. Yo sé que hay alguien que es principio y fin. Yo sé que hubo alguien que declaró palabras sobre mi vida, y esa misma persona va a ser la persona que cumpla cada una de ellas. Escúchame, yo no sé cuál es tu posicionamiento frente a tus preguntas, pero solo hay 2 formas. O te lamentas y dejas que tu cárcel responda por ti, o te posicionas y sigues creyendo en quien Él dijo que Él era. Quizás hoy tu vida no se parece a la historia que tú imaginaste. Quizás estás amando a Dios desde una cárcel que no comprendes. Quizás llevas tiempo preguntándote y preguntándole: ¿eres tú? ¿Sigues conmigo? ¿Sigues siendo bueno? ¿Todavía puedo confiar en ti? ¿Sabes? Hoy Jesús no necesariamente viene a darte todas las explicaciones, no, pero Él viene a recordarte: mira nuevamente, mira lo que dicen las Escrituras, mira a la cruz, mira al Cordero, mira todo lo que ya he hecho, mira quién y quién yo he demostrado ser. No interpretes quién es Jesús desde tu cárcel. No interpretes quién es Jesús desde la cárcel en la que hoy tú estás atrapado. Interpreta tu cárcel desde Jesús. No dejes que el dolor sea tu teólogo.
No dejes que la frustración sea tu predicador. No dejes que una temporada temporal escriba una conclusión eterna acerca de quién es Dios. ¿Y sabes qué? Sí puedes lamentar, puedes preguntar, puedes llorar, puedes admitir que no lo entiendes, puedes hacer todo esto, pero lleva tus preguntas a Jesús. Porque una fe que pregunta delante de Jesús todavía es fe. Por preguntar no significa que careces de fe. Incluso yo creo que llevar tus preguntas a Jesús te hace aún más valiente. Porque es de valientes llevar tus preguntas a Jesús. Es de valientes llevar tus preguntas hacia el único que puede responderlas. Pero ¿sabes qué? Es de cobardes dejar que tu situación y tu temporada respondan las preguntas por ti. Es de cobardes llevar tus preguntas hacia los que tienes alrededor. Escúchame, tu pregunta solo la puede responder una persona y es Jesús. No es tu cárcel. Yo no sé en qué cárcel hoy tú estás, pero no importa la cárcel ni la temporada, sigue existiendo un Dios. Sigue existiendo una promesa. Sigue existiendo una palabra. Él sigue haciendo libre a los cautivos. Él sigue haciendo sano a los que estaban enfermos. Él sigue dando visión a los ciegos. ¿Sabes? Te vuelvo a recordar, Juan preguntó, ¿eres tú? Y Jesús respondió mostrándole que las escrituras seguían cumpliéndose. La cárcel de Juan no significaba que Jesús hubiera dejado de ser el Mesías. Y tu dolor tampoco significa que Dios haya dejado de ser bueno. ¿Sabes? Tu espera no significa que Dios se olvidó. Su silencio no significa su ausencia. El no de Dios no significa que Él dejó de amarte. Escúchame, un padre que ama corrige, un padre que ama guía, un padre que ama dice no. No porque no te ame, sino porque te ama tanto que no quiere que tú caigas y que el día de mañana estés llorando lo que en algún momento podrías haber estado orando. ¿Sabes? Una historia diferente a la que imaginaba no significa una historia abandonada por Dios. Cuando desaparezcan las respuestas, los planes y las expectativas, que todavía permanezca esto, y es: Jesús sigue siendo el Cordero, Jesús sigue siendo el Mesías, Jesús sigue siendo bueno, Jesús sigue siendo fiel, Jesús sigue siendo la esencia. ¿Sabes? Y bienaventurado aquel que aun cuando Jesús no se aparezca a la historia que él imaginó, decide no tropezar con él. ¿Sabes? Yo no sé qué cárcel estás viviendo hoy. Yo no sé en qué cárcel hoy tú estás preso. Yo no sé cuáles hoy son tus preguntas, cuál hoy es tu frustración. Pero sí sé algo, y que Dios no deja de ser Dios, y que el Mesías sigue, y que Jesús sigue,
Escúchame, tú te puedes sentir como Juan en esa cárcel, privado de libertad, teniendo que mandar sus preguntas con otras personas. Pero hay un Dios que sigue estando y sigue curando y sigue hablando y sigue persiguiendo. Tal vez hoy no lo está haciendo como tú esperabas que lo hiciera, pero eso significa que Él sigue trabajando para hacer una mejor versión de lo que tú esperabas que Él hiciera. Yo hoy quiero, con todo el permiso del Alonso, quiero pedirle a todos los que hoy sienten que están en una cárcel, o los que hoy se sienten como ese título que yo di, que fue la frustración de un cristiano fiel. Tal vez hoy muchos están viviendo la frustración de un cristiano que es fiel. Yo te quiero pedir a ti, porque yo sé que hay más de uno, que puedan pasar adelante. Porque hoy vamos a dejar la frustración. Yo no sé en qué cárcel has estado, ni qué preguntas has tenido. Escúchame, puedes ser líder, pastor, lo que sea. Aquí hay lugar para ti. Y yo les pedí a los chicos que cantaran una canción que para mí, a mí me ministró mucho mientras yo hacía esta prédica. Porque siento que hoy ustedes a través de esa canción van a dejar su frustración. Saben, es muy fácil venir acá al frente, arrodillarse, llorar y listo. Pero es muy diferente ustedes venir, arrodillarse y pararse siendo alguien diferente. Porque tú te puedes arrodillar y parar siendo la misma persona. Pero hoy yo quiero creer que todos los que aquí están hoy vuelven a sus puestos y a su lugar siendo diferentes. Escúchame, yo no te estoy diciendo que hoy sales de tu cárcel, no. Puedes seguir viviendo en esa cárcel, pero hoy Jesús va a traer no solo un de nuevo, sino que hoy Jesús te viene a recordar, no importa la cárcel en la que tú estés, yo fui el que te dio la promesa, yo fui el que habló, yo soy el Dios hacedor de milagros y yo sigo estando. Yo no te prometo que después de esto tú fui liberado, no. Escúchame, ¿cuándo salió Juan de la cárcel? El salir o no salir, ese no es el punto. El punto es, ¿quién vas a dejar que sea tu predicador? ¿La cárcel o Jesús? Entra en mi vida, toma las mesas que un día construí. Hazme tu templo, crea cimientos, construye para ti. No tengo mucho, toma mi espacio, dime qué vas a hacer. Quita mis planes y los afanes que tanto